Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal estáis? Espero que todo vaya bien. Como os dije la semana pasada, en estos días vamos a estar trabajando en Lazarillo de Tormes. De hecho, imagino que ya vosotros habéis empezado a hacer esas preguntas relativas a los textos que os dejé. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de teoría, aunque ya os dije que podíais consultar el manual en el tema que versa sobre la literatura narrativa del Renacimiento, porque tenemos que seguir teniendo en mente que estamos todavía en ese periodo, es decir, el Lazarillo de Tormes es una obra también renacentista. Renacentista, ¿vale? Es decir, hemos visto la lírica del Renacimiento. ¿Os acordáis que parece que ha pasado ya un siglo? Pero bueno, hace apenas un mes estábamos hablando de Garcilaso, de Boscan, de Fray Luis, de Santa Teresa, ¿vale? De San Juan de la Cruz. Todo eso era lírica renacentista. Y en este tema lo que vamos a hacer es hablar de prosa y narrativa renacentista. Mirad, en vuestro libro aparece un apartado de prosa. ¿Qué significa eso? Son obras que están escritas en prosa pero que no tienen carácter narrativo. Son sobre todo obras de carácter ensayístico. Como hay mucho temario y teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, eso lo vamos a obviar. No hace falta ni siquiera que lo miréis. Vamos a centrarnos simplemente en lo que es la narrativa, la novela, ¿vale? Y fundamentalmente en este tema vamos a ver qué tipo de narración se desarrolla en el siglo XVI, que es el siglo en el que estamos todavía, y vamos a ver el nacimiento del género picaresco y por otro lado de algo que va a suponer un punto de inflexión para la literatura no solo española sino internacional, que es la aparición de lo que sería la novela realista, ¿vale? Para que entendáis este concepto voy a pasaros aquí a una evolución de 3 obras que conocéis fundamentales, ¿vale? Esta primera de aquí ya la conocéis porque es la Celestina, ¿no? Yo creo que aquí se ve claramente la Celestina y ahí al fondo pues Calisto y Melibea. Si os fijáis, si hacéis un poco de memoria de lo que hemos estudiado en este año, pues ya esta primera obra tiene matices de carácter realista. Es decir, ya no me encuentro con personajes que están estereotipados, personajes planos, personajes que se comportan como si fueran prácticamente de cartón. Por ejemplo, si recordáis en la Edad Media, los cantares de gesta, los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos. Acordaos de la figura, por ejemplo, del Cid. El Cid era todo virtudes. Era buen guerrero, era valiente, era bueno y cariñoso con sus hijas y con su esposa, ¿vale? Eran estereotipos. Pero ya en la Celestina empezaban a aparecer personajes que tenían matices. Y veíamos cómo incluso los nobles no tenían un comportamiento noble, cómo traicionaban, como por ejemplo la propia Melibea engaña a sus padres, cómo Calisto quiere aprovecharse de Melibea a pesar de que supuestamente la ama, cómo sus criados Sempronio y Pármeno traicionan a Calisto, ¿vale? Todo eso ya nos hace ver que estamos en un paso que nos recuerda más a la vida. Ya no estamos en una ficción completa, sino que empieza a aparecer este término que es el de verosimilitud. ¿Significa esto que está basada la obra en hechos reales? No. Significa que podría ocurrir, que es verosímil, que podemos aceptarla como real, ¿vale? Pero, por ejemplo, el capítulo del Cid en el que está durmiendo, de repente se despierta y solo acariciando a un león es capaz de domarlo, pues eso es poco verosímil, ¿vale? Entonces, ya con la Celestina empieza este camino hacia la verosimilitud y el realismo, y la siguiente parada es la obra que vamos a comentar en este tema, que es el Lazarillo de Tormes, ¿vale? Porque el Lazarillo de Tormes continúa esa estela verosímil. Personajes que perfectamente podrían haber existido o personajes que se basan en modelos que existían en la sociedad en ese momento, ambientados además en lugares muy reales, en entornos urbanos y con problemáticas muy de ese momento, ¿vale?
ese paso, ese transitar de la literatura desde el idealismo hasta el realismo tiene su máximo apogeo en una obra que ya conocéis porque habéis leído sus dos partes, que es esta que tenemos aquí, que no es otra que, en este caso, El Quijote, ¿vale? El Quijote se supone que es el culmen o la cima de este transitar de la literatura medieval al Renacimiento, en el que va pasando desde el idealismo al realismo y la verosimilitud, ¿vale?